día de hoy en la clase. Entonces, buenas tardes. En la clase de hoy, la idea es que hablemos un poquito de la inductancia. Una primera aproximación. Lo que vamos a hacer es, si recordamos de nuestro curso, lo primero que hicimos fue, cuando empezamos a ver el tema de magnetismo, hablamos de que había una interacción que la corriente eléctrica podía ejercer sobre cargas que estuvieran en movimientos. Si teníamos entonces por lo que habíamos dibujado en aquel entonces, lo que habíamos analizado, era que si por ejemplo teníamos un conductor y en ese conductor teníamos una cierta corriente, alrededor de ese conductor se formaba un campo magnético. Entonces habíamos dicho, aquí alrededor vamos a tener un campo magnético que va a rodear el, el conductor o esas cargas que se están desplazando. Y si nosotros teníamos en la vecindad de ese conductor, teníamos cargas en movimiento, teníamos cargas, como por ejemplo las que se pueden producir cuando tenemos un segundo conductor por el cual estaba circulando la corriente. Entonces acá teníamos un segundo conductor. Las cargas que estaban en ese segundo conductor iban a experimentar una fuerza. Y esa fuerza la veíamos o la describimos a partir de la fuerza que llamamos la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Esa fuerza la describimos en términos de la corriente y el producto cruz entre el vector de desplazamiento y la dirección del campo magnético. Entonces, por ejemplo, las cargas que estén sobre este segundo conductor, sobre el conductor I2, acá van a tener entonces, digamos, el campo magnético producido por el conductor 1, va a apuntar en esta dirección, va a ser también de forma circular alrededor centrado en el conductor 1. Y si estamos considerando entonces que las cargas que se están desplazando, o si tomamos la dirección más bien de la corriente y hacemos este producto cruz entre la corriente, el vector de desplazamiento, que en este caso iría en este sentido, tendríamos entonces que vamos a tener una fuerza neta que hace, por ejemplo, que en esta condición exista una fuerza que el conductor 1 le está ejerciendo al conductor 2, que va a estar dada entonces por esta magnitud que describimos aquí. Eso lo habíamos expresado en la situación en la que tuviéramos cualquier conductor, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos el efecto de una corriente que está cambiando en el tiempo, este primer efecto que vimos allí, la corriente permanecía sin cambios en el tiempo, pero cuando tenemos cambios en el tiempo de la corriente, van a existir efectos adicionales. No solamente vamos a tener la fuerza de atracción, sino que van a ocurrir algunos efectos adicionales. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la corriente cambia. Cuando I, llamémoslo I, es variable en el tiempo. Para estudiar este fenómeno de una manera o una aproximación más sencilla, vamos a considerar dos bobinas. Entonces vamos a pintar aquí un par de bobinas. Consideremos una primera bobina, que puede ser esta. Y al frente vamos a ubicar una segunda bobina. Un arreglo de conductor en forma de espiral. Supongamos que esas son las bobinas que vamos a analizar. Llamemos a esta la bobina 1 y a esta la bobina 2. Y simplemente por simplicidad, digamos que el número de espiras que esta bobina 1 tiene es un número de espiras N1 y este va a tener un número de espiras N2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos, también discutimos cuando teníamos una corriente en esta configuración de espiras, a la cual llamábamos solenoide, dijimos
Cada una de las espiras va a producir un campo magnético que por el efecto de la acumulación de ellas, pues van a producir un campo magnético que va a estar, si consideramos la corriente desplazándose en esta dirección, llamémosla I1, sabemos entonces que esa corriente estaría pasando por cada uno de las espiras del conductor y que me va a producir un campo magnético, digamos que va a estar sobre todo en la parte central, ¿sí? Esto sería como la parte interna y por acá tenemos el campo magnético. Llamémoslo B1. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos esa situación? Pues inicialmente, si la corriente es constante, simplemente vamos a tener un cambio que no es un campo magnético que no está cambiando en el tiempo. Los fenómenos interesantes empiezan a ocurrir entonces, como les mencionaba, cuando lo que hacemos es hacer esta corriente variable en el tiempo. O sea, esa corriente I1, vamos a reescribirla ya no como I mayúscula, sino que le vamos a poner la I minúscula para indicar que esto es variable en el tiempo. Si tenemos esa situación y decimos la corriente empieza a modificar en el tiempo, por ejemplo, empieza a incrementarse en el tiempo, ¿qué es lo que vamos a tener? A medida que la corriente empieza a aumentar, el campo magnético producido por ese solenoide va también a incrementarse. La parte interesante ocurre entonces es cuando analizamos la segunda espira. ¿Por qué? Porque acá tenemos una segunda espira donde si consideramos, vamos a pintarle por aquí, si consideramos la sección transversal de esa espira o de ese número de espiras, acá vamos a tener una región por la cual el campo magnético que estamos generando con el primer arreglo de espiras va a estar también fluyendo a través de la segunda espira. A ese que estamos pintando en verde todavía es el campo magnético de la primera espira. Y sabemos entonces que si consideramos el producto entre campo magnético y el área, eso nos va a dar un flujo magnético. Entonces podemos analizar y podemos decir, es que acá, atravesando ese segundo arreglo de espiras, vamos a tener un flujo magnético en la segunda espira. ¿Qué es la parte interesante? La parte interesante es que si nos damos cuenta, el hecho de que este campo magnético que tenemos acá esté cambiando en el tiempo, hace que el flujo magnético que atraviesa la segunda espira o la segunda bobina también esté cambiando en el tiempo. Y eso inmediatamente nos hace pensar o nos hace recordar la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, que si recordamos, nos hablaba de que el cambio en el flujo magnético en el tiempo me va a inducir una corriente, o me va a inducir más bien una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz inducida tenía ese signo negativo gracias a la ley de Lenz, y esencialmente lo que me está diciendo es, pues bien, la respuesta de esta segunda bobina es generar una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz entre sus extremos, de tal manera que es como si tuviéramos ubicada aquí una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje lo que me va a generar es una corriente que va a girar en este sentido o que va a desplazarse en esta dirección. ¿Por qué la consideramos en esa dirección? Con el fin de que el campo magnético que se produce en esa segunda bobina se oponga al cambio del flujo magnético que le está produciendo la primera bobina. Entonces sabemos que este campo que vamos a tener acá sería el campo inducido.
un campo que intenta reducir el flujo magnético a través de la segunda bobina. Entonces, eso lo podemos reescribir de la siguiente manera. Nosotros entonces ya a partir del conocimiento de la ley de Faraday, sabemos también entonces, de hecho, que ese efecto se intensifica por tener más espiras. Entonces, si miramos, por ejemplo, en el caso de la segunda bobina, vamos a tener no solamente una espira, sino que vamos a tener N2 espiras. Entonces, entre más espiras tenemos, mayor va a ser el efecto o mayor va a ser la magnitud de esa fuerza electromotriz que me está generando o que se me está induciendo como efecto de que esta primera corriente que teníamos por aquí esté cambiando en el tiempo. En términos prácticos es complicado, es bastante improbable que uno pueda medir directamente el cambio de phi de t, el cambio del flujo magnético. Entonces, ¿qué es más fácil de medir? Sería más fácil de medir si podemos tener estos cambios en términos de cómo está cambiando la corriente. Entonces uno puede reescribir esto y decir, bueno, es posible decir entonces que el flujo magnético en la bobina, en la segunda bobina, que está intensificado por el número de espiras que tiene esa segunda bobina, es de algún modo proporcional a la corriente que tenemos sobre la primera bobina. Miren que aquí estamos relacionando los términos que tenemos en la primera y en la segunda bobina. Entonces decimos, bien, todo este término de aquí, que tenemos aquí a la izquierda, que sería el flujo magnético total, de alguna manera tiene que ser proporcional a la corriente que esté fluyendo por la primera bobina. Entonces, ese término que nos da la proporcionalidad, lo vamos a poner por aquí, vamos a reescribir ahora esta ecuación, N2 phi B2, como un término M de la bobina 2 con 1. Y esto sería la corriente de la primera bobina. ¿Qué es eso que tenemos allí? Este término de acá, este M21, se conoce como la inductancia de la bobina 2 como efecto o debido a la bobina 1. Es decir, qué tanto se acoplan la bobina 1 y la bobina 2 para que el efecto de la corriente que está ocurriendo en la bobina 1 me genere un flujo en la bobina 2. Si nosotros miramos esta expresión de acá, miren que es una expresión en la cual la corriente y el flujo magnético están como si estuvieran constantes. Pero sabemos que este efecto únicamente va a ocurrir cuando tenemos cambios temporales, cuando hay una modificación temporal. Es decir, cuando está cambiando la corriente con el tiempo, que es la que nos produce esencialmente los cambios del flujo magnético. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá hacemos la derivada temporal de esta expresión a la que acabamos de llegar, decimos la derivada temporal de N2 phi B2 igual a la derivada temporal de M21 y 1. Entonces miren a lo que llegamos acá. Suponiendo que el número de espiras de la segunda bobina no está cambiando, sería una constante, vamos a tener N2 por el cambio de phi B2 en el tiempo, o por el cambio del flujo magnético en el tiempo. Y considerando también que el acople entre las dos espiras tampoco está cambiando en el tiempo, vamos a tener M21 y aquí vamos a tener el cambio temporal de la corriente 1. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Miren que esto esencialmente es la misma expresión que teníamos aquí arriba.
esta misma expresión. Entonces, podemos expresar esto como menos la fuerza electromotriz inducida. Eso es lo que acabamos de llegar. Y entonces ahora ya podemos expresar, teniendo en cuenta ese segundo parámetro, vamos a poder expresar el valor de la fuerza electromotriz inducida que vamos a experimentar en la segunda bobina como menos M21 por el cambio de la corriente 1 en el tiempo. Entonces, como les decía, la idea de hacer esto de esta manera es que este cambio temporal yo lo puedo medir. El cambio temporal de la corriente en el tiempo se puede visualizar con instrumentos que me estén midiendo y monitoreando la corriente en el tiempo. Mientras que el flujo magnético requeriría un montaje mucho más elaborado para poder determinar cómo está cambiando el campo magnético, que en realidad tendría que tener o tendría que ser evaluado en toda la región o en toda el área transversal de esta segunda espiral. Mientras que con esta yo sí puedo medir directamente en el circuito en el que tenga montado el solenoide, yo puedo ubicar un medidor de corriente, un amperímetro, y entonces puedo determinar cómo está cambiando esa corriente en el tiempo. ¿Listo? Con respecto a ese valor de la inductancia, ese parámetro M al que acabamos de llegar, si analizamos las unidades que eso tiene, las unidades van a recibir el nombre de henrios. ¿Sí? Y la unidad en el sistema internacional es una H mayúscula. ¿Qué es entonces lo que significa esta expresión a la que acabamos de llegar? Pues que esencialmente cambios en la corriente me van a producir, o cambios en la corriente de la primera bobina, me van a producir cambios en el flujo magnético de la segunda, que pasa a través de la segunda bobina. ¿Qué es lo otro que hemos o que debemos considerar? Pues hasta el momento, miren que hicimos el análisis teniendo en cuenta como si entre las espiras no hubiera nada, ¿cierto? Solamente como si tuviéramos el vacío. Pero resulta que este efecto o que este parámetro M se puede modificar si dentro de las espiras se introducen materiales ferromagnéticos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los materiales ferromagnéticos, decíamos que el campo magnético o que los dominios magnéticos dentro de ese material se orientaban y el efecto del campo magnético total era hasta del orden de cientos a miles de veces más grande que el que se obtenía simplemente por tener la bobina en el vacío. Entonces, de alguna manera, este material o esta constante se va a ver afectada o se va a ver magnificada en el caso de que tuviéramos dentro de la espira algún tipo de material. Y efectivamente, muchas de las veces lo que se hace es ubicar en la parte interna, digamos aquí en la parte central, ubicar unos núcleos de unos materiales que son ferromagnéticos, ¿sí? En esta parte central. Uno particularmente empleado se conoce como la ferrita, que es un mineral de hierro, y se ubica en la parte central de la bobina. Y lo que se hace es lograr, primero, que el campo magnético se intensifique y segundo, poder generar un acople mayor entre una bobina y la otra. Bien, si hacemos el análisis de la manera opuesta, es decir, miren que acá lo que tenemos es un campo, un campo inducido en la segunda bobina que se está oponiendo a cómo está cambiando el flujo de la primera bobina. Entonces, en términos generales, nosotros podríamos identificar o podríamos pensar que entonces esta segunda corriente que tenemos aquí también es una corriente que va a ir cambiando en el tiempo.
Y entonces, de la misma manera, el campo magnético que ella genera estará produciendo en esta segunda bobina, si consideramos esto, este sería el campo que estaría fluyendo desde la segunda bobina hacia la primera bobina. Y de alguna manera, entonces, también está generando sobre la región interna del solenoide un cambio en el flujo magnético. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la primera bobina ante ese cambio de flujo magnético? De la misma manera que la ley de Faraday nos indica, y es, esa segunda bobina generaría también una FEM inducida que se trate de oponer a la generación o al campo magnético que está variando como efecto de la primera bobina. Y entonces, a lo que vamos a llegar es que esencialmente, si hacemos el mismo análisis, vamos a encontrar también un coeficiente de acople entre la bobina 1 y la bobina 2, o una inductancia que la bobina 1 siente como efecto de la presencia de la bobina 2 teniendo una corriente variable. En términos prácticos, cuando se tiene un sistema de dos bobinas que se afectan mutuamente, entonces esos dos términos o esos dos valores van a ser exactamente iguales. Entonces, ya esto se deja de conocer como la inductancia de la bobina 1 debido a la bobina 2 o la inductancia de la bobina 2 debido a la bobina 1 y simplemente se le conoce como la inductancia o la inductancia mutua. La inductancia mutua es uno de esos parámetros que puede ser bastante problemática en los circuitos. ¿Cómo así? Si yo tengo un circuito por el cual está o que va a estar generando un campo magnético porque son cargas en movimiento, si la corriente está cambiando, entonces vamos a tener cambios en el campo magnético que ese circuito está produciendo que van a ser variables en el tiempo. Y si esa es la situación, esos campos magnéticos variables pueden afectar circuitos que estén en la periferia, en la vecindad. Entonces, es por esa razón que en muchas ocasiones los circuitos en los que se están manejando corrientes que pueden cambiar en el tiempo necesitan ser apantallados, o sea, necesitan ser aislados para que no generen interferencias. Esa es una de las características que tiene, por ejemplo, un buen diseño de circuitos electrónicos. ¿Por qué los circuitos electrónicos? Porque generalmente son circuitos en los que las frecuencias o en los que las corrientes pueden variar considerablemente en el tiempo. Digamos que no están exentos de producir interferencia en los circuitos vecinos. Eh, Sin embargo, entonces ahí es donde viene la parte de diseño de circuitos electrónicos, lo que los diseñadores pueden hacer para evitar que sus circuitos interfieran es de alguna manera garantizar que las distancias entre, por ejemplo, las bobinas que van a tener van a estar ubicadas lo más alejados posible, o en algunas ocasiones lo que también se puede hacer es, por ejemplo, ubicar las bobinas de tal manera que sus ejes, por ejemplo, si esto es una primera bobina y yo tengo que ubicar una segunda bobina cerca, entonces la segunda bobina la ubico en un plano perpendicular, de tal manera que el campo magnético que me produce esta primera bobina, que por ejemplo puede ser orientado en esta dirección, no se acople o no pueda generarme un flujo magnético que vaya en esta dirección. ¿Sí? Entonces es una manera de solucionar el problema que se puede presentar. Sin embargo, hay algunas aplicaciones en las que se busca es todo lo contrario. Se busca es que haya una inductancia mutua entre los circuitos o entre una bobina perteneciente a un circuito y otra bobina perteneciente a otro circuito, de tal manera que los cambios en la corriente
me generen el máximo cambio posible de FEM inducida. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas situaciones? Una de esas situaciones es, por ejemplo, la que tienen los transformadores. Si ustedes recuerdan, en el último laboratorio que hicimos, teníamos unos transformadores. Entonces, lo que se quiere, por ejemplo, allí es que el campo magnético que produce una de las bobinas se acople lo más perfectamente posible al segundo embobinado, y de esa manera es posible garantizar que, que se esté generando el número o que se esté generando la mayor FEM inducida posible con las menores cantidades de pérdidas. En el caso de los transformadores, ¿qué es lo que se hace? En los transformadores, por lo general, se utilizan estos núcleos, y entonces lo que tenemos allí es, si tenemos aquí un marco o un núcleo de un material ferromagnético, en uno de sus extremos se pone un primer bobinado y en el otro se pone un segundo bobinado con un número diferente de espiras. Y lo que se obtiene como efecto final es que el campo magnético que se está produciendo por acá, gracias al efecto o al hecho de que este material de alguna manera es capaz de canalizar el campo magnético, permite que se acoplen con el campo magnético de la segunda bobina. Y si ustedes recuerdan, era posible jugar con el número de espiras de este primer bobinado que llamaremos el bobinado primario, con esta segunda que sería una bobina secundaria. Y entonces era posible, por ejemplo, jugando con el número de espiras, hacer que si acá yo tenía una diferencia de potencial, un primer voltaje, era posible inducir fuerzas electromotrices o voltajes inducidos en la segunda sin que haya contacto físico entre las bobinas, ya que era posible obtener, dependiendo del número de espiras, voltajes mucho más grandes o mucho más pequeñitos, dependiendo de la relación entre el número de espiras de uno y el otro. Una de las formas, o vamos a mirar un ejemplo en el que podemos determinar, por ejemplo, cómo se calcularían esos coeficientes de inductancia mutua. Vamos a mirar aquí una situación. Permítame, quito aquí la cámara. Vamos a poner aquí un embobinado, un solenoide. Ese solenoide pues tiene una característica, y es que geométricamente va a estar conformado por espiras que tienen un radio determinado. Entonces, con respecto al eje central, ese es el radio de la espira, que van a tener una longitud. Entonces, si yo mido la longitud de todo ese solenoide, también voy a tener una cantidad importante, y que además tiene un número N1 de espiras. Y para acoplarlo o para determinar una inductancia mutua, vamos a poner un segundo bobinado. Ese segundo bobinado vamos a ponerlo por aquí. Ese segundo bobinado va a tener N2 espiras y va a ser de una longitud tal que sea menor que la del primer bobinado. Entonces no nos vamos a preocupar por la segunda longitud, sino por la primera. Si nosotros recordamos, o si nosotros queremos calcular el valor de M, eso es lo que nos interesa en este momento. Entonces lo primero que debemos recordar es cómo era que determinábamos el campo magnético de un solenoide. Entonces, en el caso del solenoide, lo que habíamos hecho para poder determinar era aplicar la ley de Ampère. ¿Sí? Y lo que hacíamos era decir, bueno, si aquí teníamos
un cierto bobinado. Vamos a pintarlo mejor de esta manera. Entonces, considerando, por ejemplo, que las espiras estaban ubicadas de esta forma, lo que habíamos hecho era ubicar una amperiana, que era esa superficie por la cual la corriente atravesaba. Entonces decíamos, esta, por ejemplo, va a ser nuestra amperiana. Y lo que la ley de Ampère nos decía era que era posible determinar el campo magnético o la integral de línea del campo magnético en producto punto por el desplazamiento, y que eso iba a ser igual a mu sub 0 por la corriente que penetraba la amperiana. ¿Cuál era la amperiana con la que habíamos trabajado? Era esta superficie que teníamos acá, y este era el recorrido que íbamos a hacer sobre la superficie. Era desplazarnos por aquí, luego por aquí y otra vez hasta este punto. ¿A qué era lo que llegábamos? A que si considerábamos el valor de esta integral de línea, que es una integral de línea cerrada, por acá íbamos a tener que en los laterales, como el campo magnético que produce el solenoide, es un campo magnético que está fundamentalmente ubicado acá sobre la región central. ¿Sí? El campo magnético existe únicamente dentro del solenoide, dentro de la parte central del solenoide. Entonces, en los laterales, el desplazamiento y el campo magnético formaban ángulos de 90 grados. Y en la parte exterior, en esta contribución de aquí, no existía campo magnético y únicamente nos quedábamos con esta integral de línea a lo largo de ¿quién? De una longitud. Permítame, desplazo esto un poquito hacia abajo. A lo largo de esta longitud de acá. De esta longitud de L. Entonces, lo que íbamos a tener es que esencialmente resolver esta integral se convertía simplemente en el producto entre la magnitud de B y la longitud L con la que recorríamos esta región desde aquí hasta aquí sobre la frontera de la amperiana. Y eso iba a ser igual a mu sub 0 por la corriente que penetraba. ¿Y cuál era la corriente que penetraba? Si considerábamos que por acá iban un número n de espiras, entonces teníamos que contar cuántas espiras estaban atravesando esa región. Y la manera de hacerlo era decir, bueno, si tenemos n1 espiras, entonces en el total del solenoide, la densidad de espiras por unidad de longitud es n1 sobre L. Y eso lo multiplicábamos por la longitud L que estábamos analizando. Entonces, eso de acá nos representa la corriente, o nos representa más bien cuántas veces la corriente atraviesa el, el área de la amperiana, y multiplicamos entonces por I1, donde I1 no era otra que la corriente que estaba atravesando por aquí. Sí, esa era I1. Entonces la corriente que va por todo el conductor pasa N1 sobre L minúscula multiplicado por la longitud. Entonces acá teníamos una forma de determinar esa magnitud del campo magnético. Decimos la magnitud del campo magnético era mu sub 0 por N1 sobre L por L por I1. Y al dividir por esta L de acá, miren que se nos cancelaban las L mayúsculas. Entonces no importaba qué tan larga hubiera sido la región o la amperiana que estemos tomando. Luego, con esa expresión del campo magnético,
¿qué podíamos hacer? Podíamos determinar M, y si mirábamos cuánto valía M, por aquí esto que encontramos por acá, esta expresión, nos damos cuenta que M se puede relacionar con el número de espiras. Entonces, esencialmente, M era el número de espiras de la bobina 2 sobre la corriente 1 por el flujo magnético que está atravesando el solenoide. ¿Cuánto era el flujo magnético? El flujo magnético lo podemos considerar a partir de recordar que es el producto entre el campo magnético y el área. Y el campo magnético, pues ya lo acabamos de encontrar. Entonces esto era N2 sobre I1. El campo magnético era μ0 por N sobre N1, perdón, sobre L por I1. Y esto multiplicado por el área. Y el área de la sección transversal era pi veces por R al cuadrado. Y además, entonces ya cuando tenemos ese producto, lo que hacemos es entonces cancelar estas corrientes y obteníamos la siguiente expresión para el valor de la inductancia mutua. Era μ0 sobre L por el producto de N1, N2 y por phi R2. ¿Qué es la característica de este coeficiente de inductancia mutua? Que miren que esencialmente depende únicamente de parámetros geométricos. L, que es la longitud del solenoide, N1 y N2, que son el número de espiras, y R, que era también el radio del solenoide. Entonces, el parámetro de inductancia mutua no depende de las corrientes ni de los voltajes, solamente va a depender de parámetros que son geométricos. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que podemos obtener o mencionar que hace la inductancia? La inductancia lo que está haciendo es cuantificarnos esa capacidad o esa habilidad que tiene un circuito de oponerse a los cambios magnéticos o a los cambios de los campos magnéticos que están produciendo o que están producidos por circuitos que estén en su vecindad. Eso sería el caso de tener dos circuitos que estén, ¿cierto?, cercanos uno respecto al otro. Eso es esencialmente la situación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya no tenemos dos circuitos, sino un único circuito? Pues resulta que si consideramos una única bobina, tenemos esta única bobina, por ejemplo, y tenemos la situación en la cual vamos a tener una corriente que esté cambiando en el tiempo, esa corriente que está pasando por allí, pues entonces sabemos que esa corriente, en esa configuración, me va a formar también un campo magnético. Tiene un campo magnético que va a ir orientado como de esta forma. ¿Qué es la parte más interesante de esto, de esta parte, o del hecho de tener un flujo magnético que esté cambiando dentro del mismo dispositivo? Miren que acá no tenemos varios dispositivos, sino uno solo. Pues resulta que si nosotros consideramos cada una de las espiras como si fueran espiras individuales, es como si cada una de las espiras estuviera produciendo su propio campo magnético. Y ese campo magnético que está produciendo cada una de las espiras está produciendo un flujo magnético sobre las espiras vecinas. Pero entonces allí llega la ley de inducción de Faraday y Lenz, y la ley de Lenz, y nos dicen
un momentico, aquí está ocurriendo un cambio del flujo magnético. Es como si el campo magnético lo estuviera produciendo la primera espira, todas estas otras espiras a través de su área van a sentir cambios en el flujo magnético. Y lo que van a hacer en conjunto es producir campos magnéticos que se oponen a ese cambio de flujo. Es decir, el mismo dispositivo está oponiéndose a los cambios de campo magnético o del flujo magnético que él mismo está produciendo. Y eso se conoce como la autoinductancia. Eso es una característica entonces que van a tener los sistemas o los dispositivos que son susceptibles de producir campos magnéticos variables en el tiempo. Y sabemos que esos campos magnéticos variables en el tiempo, que nos producen cambios en el flujo magnético, van a ser esencialmente asociados a corrientes que cambien. Entonces, esencialmente lo que vamos a tener allí es un sistema o un dispositivo que se va a oponer a que haya cambios repentinos en la corriente. Y esa es la función, esa es la funcionalidad de un sistema como este. Entonces, a estos dispositivos se les conoce como autoinductores o también, cierto, dependiendo del tipo de aplicación, se podría considerar como si fueran unos amortiguadores, ¿cierto? Si hiciéramos la analogía mecánica, ¿sí? Serían unos amortiguadores de la corriente. Entonces, en los circuitos electrónicos o en los circuitos eléctricos se ubican estos autoinductores con el fin de que no sea posible que se produzcan cambios repentinos de la corriente. Resulta que el flujo magnético es siempre proporcional a la corriente. Entonces, ese flujo magnético que se está produciendo o que el dispositivo está produciendo en sí mismo, yo lo puedo considerar como proporcional a la corriente. Esa constante de proporcionalidad en este caso, pues en el caso anterior, cuando eran varios bobinas, dijimos que lo íbamos a llamar la inductancia mutua. Pero en este caso lo vamos a llamar simplemente L. Y este L es el coeficiente de autoinductancia. Las unidades de ese coeficiente de autoinductancia también van a ser los henrios. Listo. Nuevamente, si aplicamos la ley de inducción de Faraday, sabemos que esa FEM inducida va a depender de cuánto cambie el flujo magnético en el tiempo. Entonces, la FEM que se induce o más bien, pongámoslo la FEM autoinducida, no es otra cosa que ¿quién? Que menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. Y en términos de los parámetros que estamos viendo en la parte de arriba de la pantalla, la ecuación que tenemos ahí arriba, eso sería menos L por el cambio de la corriente en el tiempo, que nos dice cuánto está cambiando esa corriente, ¿sí? Nuevamente, L también depende únicamente de la geometría. No vamos a obtener un parámetro que sea diferente. También únicamente depende de la geometría. ¿Qué más tengo para contarles respecto a ese parámetro de autoinductancia? Ah, bueno, si acá, por ejemplo, tuviéramos esa bobina, para tener esa corriente que tenemos allí, es como si estuviéramos conectando
¿sí? Digamos una fuente, no la hagamos como si fuera una fuente DC. Digamos, acá tengo un voltaje más bien, una fuente de voltaje, donde este es el lado positivo y este es el lado negativo. ¿Cuál es la característica de ese voltaje? Para tener una corriente en esas condiciones, ese voltaje es como si estuviera aumentando en el tiempo. Entonces eso me produciría el, el campo magnético variable en el tiempo y por tanto el flujo magnético variable en el tiempo. Pero entonces es como si al efecto que estamos teniendo allí le estuviéramos poniendo una, una FEM que va en la dirección opuesta, ¿sí? Entonces, en ocasiones a esa FEM que va en la dirección opuesta o esa fuerza electromotriz que se está induciendo, se conoce como una FEM que va en la dirección o una contracorriente, ¿cierto? Lo que esencialmente está produciendo ella es una corriente que se opone al cambio de la corriente principal. Bien, no sé si de pronto hasta el momento hay alguna inquietud, alguna duda. Por mi parte, todo claro. Listo. Entonces, bueno, si miramos nuevamente el solenoide, digamos que ese es nuestro solenoide que tiene una longitud L. Habíamos dicho que la magnitud del campo magnético, la calculamos hace un momentico, se podía encontrar como I por N sobre L, donde este es el número de espiras por metro, o por unidad de longitud, ¿cierto? El número de espiras por metro. Eh, ¿Qué es lo que vamos a tener entonces cuando queremos determinar el flujo magnético? Pues que esencialmente ya no tendríamos una segunda espira o una segunda bobina para hacer ese análisis, sino que sería la misma bobina. Entonces el flujo magnético sería simplemente el producto entre el campo magnético y el área que estamos atravesando por el número de espiras que tenemos. Entonces, N van a ser las N espiras, considerando que este es el eje y que esto es el radio de ese solenoide, estamos multiplicando el campo magnético por el área y por el número de espiras. Esto se nos convierte en ¿quién? En mu sub 0 por I por N al cuadrado sobre L por pi R2. Y este parámetro ya habíamos mencionado acá en la parte de arriba que era L veces I. Y eso es L veces I. Acá pusimos la corriente I como si fuera una corriente que no está cambiando en el tiempo, pero entonces cambiamos esta por I pequeñita para que nos quede con la misma nomenclatura. Y entonces es posible determinar ese coeficiente de autoinductancia como, como pi por R2, mire que es un parámetro geométrico, por el número de espiras sobre L y multiplicado por mu sub 0. Entonces este parámetro al que llegamos acá es el coeficiente de autoinductancia de un solenoide. Es posible determinar también, por ejemplo, o expresar esas unidades de Henrios en unidades diferentes, ¿cierto? En otras unidades, digamos, aproximadas o más bien derivadas del sistema internacional,
Y entonces un henrio también es lo equivalente a un voltio por segundo sobre amperio. Esa es una de las equivalencias que hay. También es equivalente a Weber, que es la unidad de flujo magnético por amperio. Y también es equivalente a ohmios, que es la unidad de resistencia por segundo. Y por último, esto también es equivalente a julios por amperio cuadrado. Entonces, todas estas son equivalencias de esta unidad que tenemos acá, que es la que nos mide la inductancia, o la inductancia mutua o la autoinductancia de un sistema. Por ejemplo, para hacernos una idea más o menos de qué valores de inductancia estamos hablando, si nosotros tuviéramos un solenoide con un número de espiras N por ejemplo, de 2800 espiras, o de 2800 vueltas más bien, el radio de 5 centímetros, o sea, un solenoide de unos 10 centímetros de diámetro, y una longitud de 60 centímetros. Pongámoslo acá en metros de una vez. Miren que esto sería un solenoide bastante grande. Si hacemos ese análisis y multiplicamos o tratamos de determinar el parámetro o el valor de L, vamos a llegar a que L sería pi por el radio al cuadrado multiplicado por el número de vueltas al cuadrado sobre la longitud y multiplicado por mu sub 0. Mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades de mu sub 0 son henrios por metro. Entonces miren que en la parte inferior tendríamos metros, que se van a cancelar con este metro cuadrado que me salga de acá. El número de vueltas no tiene unidades, entonces las unidades a las que vamos a llegar van a ser simplemente henrios. Y si hacemos ese cálculo, nos va a dar que esto es equivalente a 0,13 henrios. Entonces, aún con solenoides excesivamente grandes, vamos a tener valores de autoinductancia relativamente pequeños comparados con lo que sería pues, la unidad completa, el henry. Si ustedes recuerdan, también en los capacitores teníamos esa misma situación, ¿cierto? Tener un capacitor del orden de faradios, pues era una cosa excesivamente grande. Los capacitores por lo general estaban, estaban cuantificados en términos de micros y picofaradios, nanofaradios, ¿cierto? No teníamos capacitores tan grandes o generalmente no se emplean, capacitores de un valor tan elevado. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que cada circuito que uno tenga, cada circuito que esté diseñado va a tener su propio valor de autoinductancia, por muy pequeñito que sea. Es imposible de diseñar un circuito cuya autoinductancia sea cero. Pero lo que se puede hacer es diseñarlo de tal manera que el valor sea muy pequeño, que de algún modo es prácticamente despreciable. Si nosotros miramos, por ejemplo, cualquier circuito o cualquier circuito electrónico que esté, por ejemplo, en algún dispositivo, vamos a encontrar que las pistas forman lazos cerrados. Y esos lazos cerrados, pues entonces transportan una corriente y por lo tanto van a tener un campo magnético que si la corriente está cambiando en el tiempo, pues van a inducir cambios en el flujo magnético y por lo tanto allí se podría hablar de que tenemos una autoinductancia. Sin embargo, nuevamente, si los cambios o si los valores de esa autoinductancia son muy pequeños, que pueden ser del orden de nanohenrios, microhenrios, se pueden despreciar en la mayoría de los casos. ¿Listo? Otra de las cosas que también les quería mostrar era por ejemplo, qué
¿cuál era el efecto de tener uno de estos autoinductores o uno de estos solenoides en un circuito? Entonces, como les mencioné hace un momento, la idea de tener un solenoide en un circuito es esencialmente evitar que haya cambios repentinos de la corriente. Pero entonces en un circuito DC, un circuito de corriente continua, con inductores. ¿Cómo se representaría? Esencialmente lo vamos a representar. Es lo que habíamos tenido inicialmente por acá. Acá teníamos una, una batería. Acá podemos poner, por ejemplo, un switch. Y pegado a ese switch vamos a poner un inductor. Ese es el simbolito con el cual se representan los inductores. Es como una especie de resortico. Y vamos a designarlo pues con la letra L, que esa L era la que me decía el valor de su autoinductancia. Y acá pegado de este, también en serie, vamos a tener una resistencia, que como habíamos visto en el curso, esa resistencia era donde se disipaba energía, ¿sí? Y en forma de una cierta potencia, que no era otra cosa que una característica, ¿cierto? En términos, o más bien, directamente proporcional al valor de la resistencia y al cuadrado de la corriente que está fluyendo por el circuito. Entonces vamos a suponer qué pasa o qué esperaríamos que ocurra una vez cerramos ese circuito. Entonces, en el tiempo t igual 0, suponiendo que acá vamos a cerrar el circuito y en ese momento empezamos a contar, la corriente que va a estar circulando pues será 0. No vamos a tener ninguna corriente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que una vez el circuito esté cerrado y el tiempo empiece a contar, la corriente va a tratar de empezar a fluir en esta dirección. Pero ¿qué efecto va a tener el autoinductor? El autoinductor va a decir, un momentico, aquí no me gustan los cambios, ¿cierto? Usted me está cambiando la corriente repentinamente, la corriente era 0, y ese cambio de la corriente ser 0 a tratar de llegar a su máximo valor, pues va a generar que en las espiras de ese autoinductor se induzcan campos magnéticos y que por lo tanto ese campo magnético esté generando un cambio en el flujo magnético y ese cambio en el flujo magnético va a ser inmediatamente contrarrestado por una fuerza electromotriz que se opone a ese cambio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tratáramos de graficar en el tiempo, ¿sí? Si quisiéramos graficar la corriente en el tiempo, lo que nos vamos a encontrar es que la corriente va a tener un cambio que va a ser progresivo. O sea, no va a poder llegar a un valor máximo inmediatamente, sino que va a empezar de alguna manera a tratar de llegar asintóticamente hasta que obtiene el valor máximo. ¿Cuál será el valor máximo que puede obtener la corriente? Pues si consideramos este autoinductor como si fuera un autoinductor ideal, cuando hablamos de un autoinductor ideal, estamos hablando de un dispositivo cuya resistencia eléctrica sea 0. Entonces acá el único efecto que el autoinductor va a tener es simplemente el de oponerse al cambio del flujo magnético. Y entonces una vez se alcance ese máximo de corriente, es como si este señor acá no existiera. Es como si ese dispositivo de autoinductor pues no estuviera allí. Y entonces miren que a lo que vamos a llegar es efectivamente a cuando t tiende a infinito, la corriente va a alcanzar un valor máximo. Ese valor máximo de la corriente es como si tuviéramos este circuito
de esta manera. Donde acá tenemos voltaje y acá tenemos la resistencia. Eso es en T igual a infinito. ¿Cuánto era el valor de la corriente? Si recordamos ahí. ¿O qué era lo que nos determinaba la corriente? ¿Si recuerdan esa expresión, esa ley? Hola. Profe, pues no me acuerdo muy bien. Aquí esencialmente, entonces, pues, lo que nos permitiría determinar o lo que nos diría cómo se comporta la corriente sería esencialmente la ley de Ohm, ¿sí? Simplemente tendríamos que el voltaje que se va a obtener acá como, o que más bien el voltaje por la resistencia sería el producto que nos determinaría cuánto es esta corriente máxima. Perdón, creo que tengo esto al revés. Tengo esto considerando la ley de Ohm como B igual a I por R. Ese sería B sobre R. ¿Sí? Entonces, ese máximo valor que vamos a tener acá de corriente lo vamos a obtener cuando el tiempo sea infinito. O sea, cuando el autoinductor deje de generar una oposición al cambio de la corriente. Si tuviéramos un autoinductor cuya autoinductancia es muy grande, lo que vamos a tener es que se va a oponer mucho más a que haya un cambio o a que la corriente pueda incrementar. Entonces se va a tardar mucho más tiempo en llegar a ese valor máximo. Entonces este sería el caso de autoinductores con L elevado, cuando L es grande. Si L es pequeñito, pues entonces se va a demorar menos. Entonces esto es cuando L es pequeñito. Si esencialmente estuviéramos hablando de que L es cero, pues entonces tendríamos como algo como este estilo, como que él directamente alcanzaría el máximo de voltaje. ¿Sí? Eso sería como el caso L igual a cero, como si no existiera o si no tuviéramos el autoinductor. Pero realmente, así no haya un componente o un solenoide en el circuito, lo que les mencioné hace un momento es que efectivamente todos los circuitos van a tener una autoinductancia, van a tener una oposición al cambio repentino de la corriente. Bien, ¿qué es lo que entonces podemos hacer a partir de este circuito que tenemos acá? Nosotros podemos analizar a partir de la ley de Faraday ese circuito. Digamos que algo similar a lo que hacíamos para analizar los circuitos, que era recorrerlos, encontrando qué es lo que nos dice cada una de estas entidades que tenemos acá. Entonces, esencialmente, si miramos la polaridad que tiene la batería es positiva a este lado y es negativa a este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico, perdón, de la batería va a ir en esta dirección, va a apuntar de derecha a izquierda. En el caso de la resistencia, en el caso de la resistencia, este sería el extremo que va a estar a un potencial más elevado con respecto a este. Entonces, también el campo eléctrico en la resistencia va a ir en esta dirección. ¿Sí? Y por último, ¿cómo se comporta el campo eléctrico en el inductor? Como en el autoinductor, no tenemos un campo eléctrico, solamente tenemos campos magnéticos, el campo eléctrico vale cero. Y entonces, ¿qué era lo que nos decía la ley de inducción de Faraday? La ley de inducción de Faraday nos decía que si se recorre un circuito
cerrado entre el... y se hace el cálculo del producto punto entre el campo eléctrico y el desplazamiento a lo largo de ese circuito cerrado, eso tiene que ser igual a menos el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Y eso no es otra cosa que menos L por la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es esencialmente la ley de Faraday. Esto que tenemos acá es la ley de Faraday. Y entonces cuando hacemos ese recorrido en esta situación y miramos cómo se comporta cada uno de estos componentes que tenemos, vamos a pintarlos nuevamente acá. ¿Sí? La batería, el autoinductor, la resistencia. La resistencia, el autoinductor. Teníamos que el campo eléctrico iba en esta dirección, teníamos que el campo eléctrico va en esta dirección y teníamos que el campo eléctrico aquí es 0. Entonces vamos a recorrerlo en el sentido de la corriente. Si la corriente, por ejemplo, que se nos va a producir por efecto de la batería, va en este sentido, vamos a hacer ese producto E punto de L en cada uno de estos elementos. Entonces vamos a arrancar por aquí. Arranquemos aquí en este punto. Producto punto entre E y de L vale 0 en esta primera región. Si me muevo desde aquí hasta acá, E punto de L vale 0. Entonces vamos a tener 0. Luego me voy a mover a través de esta resistencia. Entonces voy a multiplicar el producto de I por R para obtener la caída de potencial. Pero miren que la estoy recorriendo en la misma dirección en la que va el campo eléctrico. Entonces tendríamos un valor positivo. Entonces más I por R. Y luego llegamos acá a la batería y vamos a multiplicar también campo eléctrico por el desplazamiento. Entonces miren que me voy desplazando hacia la derecha, pero el campo eléctrico va hacia la izquierda. Entonces va a tener un signo negativo. Entonces, como si estuviéramos un valor negativo. Y llegamos nuevamente al punto de origen. Y lo que la ley de Faraday dice es que esto es igual a menos L de I de T, o a la FEM que se induce. Entonces, si reorganizamos esa expresión a la que acabamos de llegar, miren que podemos poner, o pasar más bien, el potencial eléctrico, el potencial de la batería a este lado, y nos quedaría una expresión que sería potencial eléctrico menos L de I de T, y esto sería igual a ¿quién? A I por R. Esta expresión pues ya es un poquito más bonita por lo siguiente, por lo que miren que lo que acabamos de llegar es a una expresión que me está mostrando que el cambio de la corriente, que si por ejemplo que no hay cambio en la corriente con el tiempo, esto vale 0 y llegamos a la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Entonces, cuando cesa el cambio de la corriente en el tiempo, pues no voy a tener un comportamiento diferente al comportamiento que tiene o que tenemos en la ley de Ohm. La otra cosa que podemos hacer también es expresar esto en forma de ecuación diferencial. ¿Y cómo sería esa ecuación diferencial? Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner L por la variación de dI de t menos, más, que voy a pasar todos los términos al lado derecho, más I por R. Recuerden que esa I que teníamos allí era una I que está variando en el tiempo. Entonces simplemente la cambié de la I mayúscula de la I minúscula, menos B, y esto es igual a 0. Entonces esta expresión que tenemos acá es una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial,
cuando la resolvemos, nos va a permitir determinar cómo la corriente está cambiando en el tiempo. Entonces, la solución de esa ecuación diferencial, esa I de t, es de este estilo, es la corriente máxima, parámetro que vamos a llamar I máxima, multiplicado por por 1 menos la función exponencial menos R sobre L multiplicado por t. Y ese I máxima es B sobre R. Entonces, esa ecuación a la que llegamos allí, mire que nos permite determinar, por ejemplo, cuando el tiempo sea igual a 0, darnos cuenta de que la corriente, efectivamente, mire que la corriente cuando t vale 0, sería I máxima por 1 menos E a la menos 0. Entonces, E a la menos 0 daría 1. Y 1 menos 1 me daría 0, entonces la corriente va a ser 0. Efectivamente, lo mismo que habíamos dicho cuando teníamos esta situación, que era lo que habíamos mencionado. En tiempo 0, la corriente ¿cuánto vale? Vale 0, no ha empezado a fluir las cargas. Cuando el tiempo se hace infinito, cuando el tiempo tiende a infinito más bien, y de t, cuando t tiende a infinito, esto me quedaría I máximo por 1 menos E a la menos infinito. Esto se hace 0 y esto se convertiría en I máximo, que sería B sobre R. Entonces nuevamente llegamos a la ecuación de la ley de Ohm. Y vamos a tener un parámetro bastante interesante acá. Cuando el tiempo sea igual a un parámetro que es L sobre R, miren que L sobre R va a tener unas unidades. Recuerden que L era la autoinductancia y R la resistencia. Si miramos las unidades que tiene L, unas de las que encontramos como equivalentes, miren que sería precisamente esta que tenemos acá, ohmios por segundo. Entonces, L en ohmios por segundo, perdón, en ohmios por segundo, y R que está dado en ohmios, se me cancelarían los ohmios, y las unidades de ese cociente entre L y R no son otra cosa que los segundos. Entonces, cuando el tiempo llega a ser L sobre R, entonces la corriente, cuando T es igual a L sobre R, miren que se convierte en I máxima, que multiplica a 1 menos E a la menos 1. Y esto, si consideramos este valor de E a la menos 1, esto sería I máxima 1 menos 1 sobre E, y esto es 0,63 veces I máxima. O sea, a un tiempo L sobre R, estamos llegando al 63% de la corriente máxima. Si el tiempo es 2L sobre R y hacemos el mismo análisis, vamos a llegar a que la corriente es, perdón, I de T, cuando T es igual a 2L sobre R, va a ser la corriente máxima por 1 menos E a la menos 2. Y eso es el 86%. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? En ese comportamiento que teníamos por allá arriba, donde la corriente iba aumentando con el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo, y acá teníamos la corriente, por acá iba a haber un valor L sobre R, un valor de tiempo L sobre R, tal que esto alcanza a llegar al 63% de I máximo.
Si llega a 2L sobre R, se alcanza el 86%. Y cuando T tiende a infinito, se alcanza a llegar entonces a B sobre R. Se alcanza esa I máxima. Entonces esto simplemente lo que nos está mostrando es que ubicar esa fuente o ese elemento que se está oponiendo a que la corriente incremente rápidamente nos va a retrasar cómo se va a llegar a esa corriente máxima, ¿sí? Entonces es una manera de disminuir un poquito los efectos de corrientes que pueden ser o que pueden ocurrir en los circuitos que pueden afectar a otros dispositivos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el voltaje desaparece de manera repentina? Por ejemplo, si elimináramos esa fuente de corriente o esa fuente de voltaje que tenemos allí, esa batería, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, diríamos, estamos trabajando con la corriente máxima y repentinamente desaparece la batería, pero tenemos el circuito todavía conectado. Es decir, acá todavía tenemos una resistencia, acá todavía tenemos el inductor y por acá estaba circulando una corriente que era la corriente máxima. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa corriente máxima? Pues efectivamente la corriente va a empezar a disminuir, pero esa disminución también la va a sentir el autoinductor como si hubiera un cambio en el flujo magnético. Es decir, el autoinductor va a decir, bueno, usted ahora me está bajando la corriente, entonces yo me opongo y lo que hago es generar un campo magnético o una respuesta que lo que haga es impedir que la corriente desaparezca repentinamente. O sea, no vamos a tener una situación en la cual la corriente baje repentinamente, sino que vamos a tener una situación en la cual la corriente va a ir disminuyendo también de manera gradual. Entonces esa disminución gradual va a ocurrir como en esta forma, ¿sí? ¿Cómo podemos nuevamente analizar y encontrar la ecuación que nos determina eso? Pues a partir de la ecuación diferencial que teníamos anteriormente, esa que nos decía que L por la variación de la corriente en el tiempo más I por R más o menos el voltaje más bien, menos el voltaje era igual a cero. Entonces cuando ese voltaje se hace cero, ya ahora la solución de esa ecuación diferencial se convertía en algo como este estilo. Esa corriente en el tiempo va a cambiar como I máxima por E a la menos R sobre LT. Entonces esta es una ecuación donde vamos a tener una función exponencial decreciente y esencialmente vamos a tener también el mismo efecto. Si el tiempo es cero, la corriente sería la corriente máxima. ¿Sí? Cuando t vale cero, si consideramos acá un nuevo t igual cero, la corriente es máxima. Cuando t tiende a infinito, la corriente llegaría a cero. Y vamos a tener también el mismo fenómeno de estas constantes L sobre R. Ese parámetro L sobre R entonces se conoce como la constante temporal. Del circuito RL. Pues miren que allí simplemente estamos considerando una inductancia y una resistencia. ¿Qué pasa entonces con la energía? ¿O de dónde está saliendo esa energía que hace que el inductor se esté oponiendo a que la corriente disminuya repentinamente? Efectivamente, lo que va a estar ocurriendo es que la energía tiene que estar almacenada en alguna parte. Entonces, si observamos este circuito, miren que lo que vamos a tener es dos componentes esencialmente.
una resistencia que está disipando energía y un inductor que tenía originalmente un campo magnético. Entonces, la única posibilidad es que el campo magnético esté acá y que ese campo magnético esté almacenando energía. Y entonces, vamos a expresar, o podemos expresar más bien, esa energía que está guardando el campo magnético como una densidad de energía del campo magnético. Si recordamos, cuando vimos capacitores, dijimos los capacitores almacenan carga, pero la energía que están almacenando los capacitores lo están haciendo en forma de campo eléctrico. Esencialmente, o digamos, una función análoga es la que están haciendo los inductores. Están almacenando energía en forma de campo magnético. Una vez desaparece la fuente que me está suministrando, que permite el movimiento de las cargas, en este caso la batería, lo que voy a tener es que el campo magnético va a suministrar la energía para que la corriente disminuya de manera gradual. ¿Hasta cuándo? Hasta que se disipe completamente a través de la resistencia. ¿Listo? Podemos también entonces, a partir de esto, determinar cuánto sería, por ejemplo, el total de energía que va a disipar, por ejemplo, una resistencia. Si nosotros recordamos, la resistencia o la potencia disipada no es otra cosa que una integral en todo el tiempo de esa potencia y que es producto de la corriente al cuadrado y la resistencia. Esto nos determina cuánto es el calor disipado por la resistencia. Y si efectivamente lo que nosotros hacemos es reemplazar ese término de la corriente, ese I cuadrado, a lo que vamos a llegar es que vamos a tener I cuadrado máxima multiplicado por R, que serían los parámetros que están permaneciendo constantes en el tiempo, y dentro de la integral nos van a quedar los términos que son dependientes del tiempo. En este caso, por ejemplo, tendríamos E a la menos R sobre LT, y como está elevado al cuadrado, entonces vamos a tener aquí un 12, y eso integrado en todo el tiempo. Cuando hacemos esa integral, ¿cierto? Vamos a llegar a que la integral nos va a permitir encontrar que la potencia que está disipada, o todo el calor que se logra disipar por la resistencia, es la corriente máxima al cuadrado multiplicada por la longitud L sobre 2. Esto es esencialmente lo que se disipa como calor. Y si adicionalmente recordamos que la autoinductancia L, que la calculamos hace un ratico, L era pi R2 por N al cuadrado sobre L por mu sub 0, o sea, si tenemos un solenoide, ese campo magnético lo podemos expresar también, ¿cierto? Ese era el otro parámetro que conocíamos. Sabemos que la magnitud del campo magnético era mu sub 0 por I por N sobre L. Entonces, cuando reemplazamos esos dos términos en esta expresión, la expresión de la potencia disipada, vamos a tener entonces que esa potencia disipada es un medio de la corriente máxima, el cuadrado, por L, y a partir de reemplazar esos parámetros que teníamos allí,
esto sería un medio de pi por r a la 2 por n a la 2 sobre L por mu sub 0 por el campo magnético al cuadrado. Entonces, por la magnitud de B al cuadrado, esto multiplicado por L, también al cuadrado, sobre mu sub 0 al cuadrado, y por N al cuadrado, esto nos permite obtener una expresión que es un medio de la magnitud de B al cuadrado sobre mu sub 0 multiplicado por pi R2L. Este término que tenemos acá es el volumen del solenoide. Entonces, este otro término que está acompañándolo será entonces la densidad energética del campo magnético. Ese término que tenemos ahí, ese B al cuadrado, campo magnético sobre 2 mu sub 0, miren que sería esencialmente medido en quién, en unidades de energía por unidades de volumen, para que sea densidad. Y si recordamos cuando vimos campos eléctricos, teníamos un parámetro que era la densidad de energía del campo eléctrico. Y esa densidad de energía del campo eléctrico era un medio de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado por epsilon 0 y por kappa. Entonces, miren que funcionalmente tienen una forma similar. Entonces, la energía o la densidad de energía de ambos es similar. En el caso del campo eléctrico, lo que significaba esa densidad de energía del campo eléctrico era cuánto era el trabajo o toda la cantidad de trabajo que era necesaria para ubicar todas las cargas en las posiciones adecuadas, o sea, para ubicar una configuración de cargas eléctricas en unas ciertas regiones del espacio. En el caso del campo magnético es esencialmente el trabajo que tiene que hacer el agente externo para poder desplazar o para poder generar una corriente a través de esa autoinductancia que se está poniendo del flujo de la corriente. Entonces, esencialmente eso es como el significado de cada uno de ellos. Bien. Nos queda pendiente un tema, y es qué ocurre, por ejemplo, cuando un circuito en una resistencia, con una resistencia y con un autoinductor se energizan, ya no con una fuente que sea constante, sino con una fuente variable. No sé si de pronto quieren que veamos eso ya o lo dejamos para la próxima clase y ya complementaríamos con el último tema, que serían los circuitos RLC. Entonces, hasta el momento hemos visto los circuitos RC, que los vimos en el curso, que fueron los circuitos donde teníamos resistencias y capacitores. Estos que acabamos de ver son circuitos RL, pero los circuitos RL van a tener un comportamiento cuando se aplican a condiciones de corriente directa, que fue la que vimos hoy, y cuando se aplican a corriente alterna. Y por último nos quedarían los circuitos RLC, los circuitos donde vamos a tener capacitores, inductores y resistencias. No sé si quieren que veamos entonces eso en la próxima clase, y con eso terminaríamos estas clases extra. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece bueno la próxima clase con esto. Listo, entonces en la próxima clase vemos esos circuitos RL cuando los estamos aplicando una corriente alterna, que esencialmente lo que va a cambiar en el circuito entonces va a ser la configuración.
Le vamos a poner acá una fuente de corriente alterna. Vamos a poner acá una resistencia y vamos a poner acá un inductor. Y vamos a mirar entonces qué pasa, cómo se comporta o cómo es el comportamiento del circuito cuando eso ocurre. Listo. Y por último, pues haríamos lo equivalente, pero para un circuito que contenga resistencias, capacitores e inductores. Listo. Listo, Juan, gracias. Listo, a ustedes muchachos, muchas gracias entonces. Voy a parar entonces la grabación.